Entonces, muy buenas noches a todos. Hoy voy a permitirme compartir este tema importante relacionado con la lactancia materna, la ley misma en sí. Y bueno, vamos a hablar de este tema muy importante. Ya conociendo de que ustedes están trabajando con este tema de la lactancia como hospital y voy a empezar indicando de que este es un trabajo que involucra el cumplimiento de una ley y bueno, como toda ley ahí no se discute, ¿no? Se cumple. Y por lo tanto, todo el personal de salud del establecimiento de salud que va a trabajar con esta iniciativa tiene que estar empoderado de cumplir esta ley, porque esta ley además es una de las pocas leyes que en el ámbito de salud tiene además un reglamento de sanciones vigente desde el año 2014, ¿no? Entonces, como ya saben, este tema es un tema muy importante porque se relaciona con el tema de la alimentación infantil, ¿no? En el proceso continuo de la vida que avanza con la edad. Y bueno, en este tema, la UNICEF, la OMS, la OPS, etcétera, han hecho muchos esfuerzos para poder establecer, digamos, una serie de estrategias que estén relacionadas con la alimentación del infante, ¿no? Y en ese tenor, entonces, con la lactancia materna se trata de involucrar, digamos, a todo el sector salud para que como parte de una estrategia se cumpla toda esta ley, ¿no? Que está relacionada con las prácticas, está relacionada con las prácticas, comportamientos relacionados con todo lo que involucra esta ley, ¿no? Hemos dicho, enfocado en todo lo que es una gran iniciativa mundial, ¿no? Que ha nacido, bueno, prácticamente de reuniones muy importantes, ¿no? Tal vez una de las más importantes, la de 1979, la primera reunión de la alimentación del lactante y el niño pequeño, que tenía además tres iniciativas mundiales, ¿no? El Consejo Internacional de Salud y Lactancia Materna de 1981 tal vez ha dado las primeras bases para que se pueda establecer esta iniciativa a nivel mundial. Luego aparece una reunión de Innocenti el año 1989 que también fortalece para que esto se vaya estableciendo, digamos, como una estrategia, especialmente en países con cierto nivel de capacidad económica que involucraba, digamos, un buen porcentaje de niños con desnutrición a nivel mundial. Ya pues en los años 90, ¿no? En 1992 ya la estrategia misma como la iniciativa de hospitales amigos de la madre y la niñez es lanzada a nivel mundial. Y bueno, fundamentalmente en todos estos países donde la UNICEF hace un esfuerzo mundial para que se pueda establecer principalmente en los países pobres, en los países con economía mediana, etcétera, y a partir del cual, digamos, esta estrategia mundial que ha sido impulsada siempre por la UNICEF, la OMS, ¿no? Tiene como gran objetivo promover y apoyar la lactancia materna, ¿no? En vista de que todas las actividades, las reuniones que se habían desarrollado en relación a la alimentación del niño lactante, había observado un aspecto muy importante, ¿no? Como en Bolivia, por ejemplo, el declive de la lactancia materna. Nosotros tenemos, bueno, por lo menos las personas que ya estamos arriba de los 50 años podemos darnos cuenta que antes no necesitábamos hacer capacitaciones ni ninguna injerencia, digamos, en las personas adultas que han sido nuestras madres, que han sido nuestras abuelas, etcétera, porque para ellas la lactancia materna era una cosa natural, ¿no? Una cosa que ellas iban arrastrando de generación en generación y poco a poco con el tema de la globalización empiezan a introducir los sucedáneos de la leche y bueno, prácticamente ahora podemos encontrar abuelas que en vez de favorecer la lactancia, más bien son las que permanentemente inciden, ¿no? Para que puedan utilizarse sucedáneos desde el inicio del nacimiento, los pequeños. Entonces, al ver este declive muy importante de la lactancia materna, no solo en Bolivia y en otros países como Bolivia, la UNICEF decide lanzar esta estrategia, ¿no? Y entre esta estrategia, lógicamente, como hay un declive importante de todo lo que es la lactancia materna a nivel mundial, ¿no? Con prácticas hospitalarias que interfieren incluso con la lactancia, se lanza esta iniciativa que tiene objetivos claves, ¿no? Y los objetivos fundamentales que tiene, bueno, uno es capacitar a las madres.
cuando ustedes tengan o hayan tenido la oportunidad de revisar todo lo que es la normativa relacionada con la acreditación, con los 10 pasos de la lactancia materna para que ésta pueda ser, digamos, eficaz a la hora de tener que recibir una evaluación externa posterior, ¿no? Entonces, entre otros objetivos tenemos el fomentar el inicio de la lactancia precoz, promover la lactancia materna exclusiva, impedir a toda costa la gratuidad bajo precio de sucedáneos en los hospitales, ¿no? Fundamentalmente vamos a explicar cómo más adelante, digamos, tiene que hacer ciertas actividades el comité de lactancia del hospital, ¿no? Al final, cuando ya queremos ver la introducción de todo lo que es la lactancia materna en un establecimiento de salud para convertir un hospital a un hospital amigo de la madre y el niño, ¿no? Tenemos que ver que esta institución de salud, ¿no? Un hospital de primero, segundo, tercer nivel, asume la responsabilidad, primero de qué? De cumplir los 11 pasos. Posteriormente, de evitar, ¿no? La distribución bajo costo de sucedáneos, de promover una cultura de fomento a la lactancia materna en el personal, las familias y todos los usuarios que asisten al establecimiento de salud, ¿no? De crear condiciones de infraestructura favorables para la lactancia materna en la institución y de realizar evaluaciones permanentemente que permitan, digamos, avanzar el cumplimiento de los estándares de acreditación con esta iniciativa, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos que hay que ir desarrollando que lo hemos resumido en 5 pasos que tiene que cumplir el hospital para poder lograr ser un hospital amigo de la madre y el niño, ¿no? Pero toda esta estrategia de convertir un hospital de un hospital normal a un hospital amigo de la madre y el niño, bueno, sufre pues una transformación importante, ¿no? En el modelo de atención que se basa fundamentalmente en qué? Primero, en una decisión política institucional, ¿no? En este caso creo que el Hospital del Sur ha desarrollado y ha establecido su política institucional de acordar con todo el personal que el hospital debe acreditar o debe cumplir la ley de lactancia materna. Y eso es un paso muy importante porque si la cabeza, si el director, el administrador, etcétera, no asumen que el hospital debe cumplir esta ley, entonces no, el trabajo que puedan desarrollar otros queda casi muy debilitado, podríamos decir, dentro de la institución, ¿no? El segundo aspecto, que el establecimiento de salud tiene que tener una capacidad de autocrítica permanente para ver las fallas fundamentalmente para que las autoevaluaciones que se realicen sean lo más fidedignas posible y el avance que va a desarrollar al establecer un trabajo, un plan de acreditación con la iniciativa sea favorable, sea eficiente, eficaz, etcétera, a la hora de desarrollar y aplicar en la institución, ¿no? Bueno, un aspecto muy importante de todo lo que es esta conversión de hospital a hospital amigo está también centrado en la capacitación del personal, ¿no? Prácticamente en la acreditación con la lactancia materna, prácticamente el 100% del personal debería estar capacitado con lo que son los 11 pasos y todo lo que implica la ley de lactancia materna, ¿ya? Y esto amerita que el establecimiento de salud tenga que desarrollar un plan de capacitación continua con el personal, ¿no? Para cumplir horas teóricas y horas prácticas como establece la ley, ¿no? Y bueno, una vez que el establecimiento ha desarrollado este plan de capacitación, debe tener un registro además donde establezca persona por persona, tanto en la parte administrativa y en la parte asistencial, las horas de capacitación teórica y práctica. Debe tener una planilla, ¿no? Donde se refleje la capacitación que ha tenido el personal, ¿no? Y al final va a ser esa planilla que se va a utilizar al azar, al sorteo o la estrategia que utilicen los evaluadores externos para que pueda hacerse las encuestas respectivas en el establecimiento de salud en el momento de la evaluación externa, ¿no?
Como cuarto aspecto tenemos la socialización del proyecto institucional. Normalmente los establecimientos que trabajan en la acreditación de un hospital amigo trabajan con un plan de acreditación, donde se establece tiempos, se establece roles, se establece estrategias, se establece una serie de aspectos, ¿no? Desde definir la comisión, la covisión, etcétera, del establecimiento de salud en relación a la lactancia materna, ¿no? Y claro, sin perder la misión y la visión que tiene normalmente el establecimiento de salud, ¿no? Pero deben definir incluso una comisión, una covisión del establecimiento de salud para poder, además, ser socializado en todo el personal del establecimiento, ¿no? Como con todo el proyecto o el plan que tienen, de manera que todos sepan, digamos, a qué quieren apuntar, dónde quieren llegar, etcétera, ¿no? Y lógicamente ninguna acreditación que se aborda en un establecimiento de salud, cualquiera que sea la acreditación que aborden, tiene que tener siempre un seguimiento y una evaluación permanente, ¿no? Y eso lo realiza, puede hacer el comité de acreditación o el comité de lactancia mismo que el establecimiento ha desarrollado, ¿no? Eso ya es una organización bien interna, ¿no? Pero ¿qué ventajas nos va a ofrecer en las instituciones de salud el convertirse de un hospital a un hospital amigo? Primero, lógicamente, con todo un trabajo planificado que está establecido en base a un pequeño plan, va a haber un mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos, porque al establecer los estándares de acreditación que hay que cumplir, el personal se va a dar cuenta, ¿no? Todas las modificaciones, todos los cambios que tenemos que realizar en nuestra manera de atender, ¿no? A los usuarios que van a estar enfocados en la evaluación externa, ¿no? En este caso, las madres que están en época de lactancia, las mamás que vienen a hacer controles prenatales, etcétera, y los familiares que acompañan muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo una serie de mejoramientos en los procesos asistenciales, ¿no? Desde lo que es la admisión, la atención, los estudios de imagen, ¿no? La programación de partos, cesáreas, todo lo que establece la atención en relación al binomio madre-niño en relación a todo lo que es lactancia materna debe ser ajustado de una manera eficaz y debe ir documentándose además cada uno de estos ajustes que se desarrollan en establecimientos de salud, ¿no? Por otra parte, cualquier establecimiento que desarrolla esta actividad, bueno, fortalece la educación médica continua y la capacitación, ¿no? A todo el personal, ya que gran parte de del temario que se elige para capacitar al personal tiene mucha medicina basada en evidencia, ¿no? Cualquier tema que se elige tiene bastante medicina basada en evidencia con diferentes estudios, ¿no? Muy importantes que se ha realizado en diferentes países, además, y que es accesible y ustedes pueden adquirir incluso cualquier evidencia científica del área de promoción de la salud con el licenciado Ivanov Cesate, que les va a dar cualquier evidencia que requieran con cualquier temática que ustedes establezcan dentro de su plan de capacitación. Por otro lado, fortalece los procesos gerenciales, ¿no? La imagen institucional. Normalmente cuando la gente trabaja en un proceso de acreditación, bueno, hay un cambio, ¿no? En la cultura, en la cultura de atención. Normalmente todo se enfoca a una cultura de calidad, a una cultura de seguridad, de mejoramiento continuo, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento y evaluación permanente a todo lo que se quiera hacer, ¿no? Y lógicamente todo este trabajo va a favorecer la acreditación institucional, pues que normalmente termina con una evaluación externa por un comité que se desarrolla o se organiza, ¿no? En función a la unidad de promoción de salud del CEDES, ¿no? El área de nutrición específicamente, se desarrolla, se organiza un comité de evaluación externa, ¿no? Que está normalmente a la cabeza del comité departamental de lactancia materna, de donde se seleccionan los evaluadores externos, se fija fecha y se hace la evaluación. Entonces, que normalmente en hospital de segundo o tercer nivel, esta evaluación fácilmente puede terminar en 4 o 5 días, ¿no? Porque hay que ir a hacer una evaluación que involucre la evaluación en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche, etcétera, y hay que ir viendo que todo el personal vaya cumpliendo todo lo que establece su plan, todo lo que establece las estrategias que ha definido la institución, etcétera,
para verificar que todos realmente cumplen lo que han establecido en su plan y cumplen los 11 pasos fundamentalmente, ¿no? Entonces, esas son las ventajas fundamentales que el establecimiento de salud va desarrollando en forma permanente, ¿no? Bueno, esta situación de la IA en Bolivia ha ido dando pasos muy importantes, ¿no? Desde lo que ha sido en 1984 la homologación del Código de Comercialización de Sucedáneos que ha sido lanzado a nivel internacional y que Bolivia ha adoptado para poder homologarlo a nivel nacional, ¿no? En 1991 ya aparece un convenio interinstitucional con las empresas comercializadoras, sociedades científicas, etcétera, para cumplir todo lo que era esta resolución ministerial, ¿no? Y todo lo que en ese momento el Ministerio de Salud eh, cumplía, ¿no? Para cumplir este tema del Código de Comercialización de Sucedáneos. Pero de 1992 a 1997 ya se empieza a lanzar este tema, la iniciativa como tal de Hospitales Amigos de la Madre y el Niño. Hay un primer hospital de segundo nivel en La Paz que trabaja en el hospital eh, maternológico La Paz, que es uno de los primeros establecimientos de salud que realiza esta acreditación con la iniciativa y en función al cual se va haciendo ciertos ajustes para adaptar, ¿no? Esta norma de acreditación que actualmente tenemos con la ley de lactancia materna a nivel nacional, ¿no? Claro, lógicamente con la participación de diversas personas de los sedes, ¿no? De todos los departamentos, hasta consolidar un documento oficial que actualmente ya se encuentra vigente por más de ya cerca de 10 años, ¿no? Entonces, desde el 2006 aparece la promulgación de la ley de lactancia materna. En el 2006 mismo hay un relanzamiento de la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y el Niño que desde su inicio, una vez lanzado, digamos, no ha tenido tanta repercusión, no ha tenido digamos, empoderamiento por parte de los sedes, por parte de los departamentos mismos en sí para cumplir esta ley. Y bueno, entonces se hace un relanzamiento de la iniciativa de Hospitales Amigos. En 2007 sale la reglamentación de la ley 3460, ¿no? Asimismo sale la resolución ministerial 485 que aprueba la estrategia de iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, ¿no? Y las normas en servicios de maternidad, neonatología, pediatría del sistema público, privado y de la seguridad social, ¿no? Como han podido ver, desde los años 90, prácticamente 96, se empieza a dar pasos muy importantes para ir enfocándose y cumpliendo todo lo que es la ley mismo y la iniciativa de Hospitales Amigos. Como en toda estrategia, bueno, en la primera etapa, entre 1992 al 2006, 15 hospitales acreditan, pero lo que no ocurre es sostener la acreditación, ¿no? No perdura ninguno de ellos, a pesar de que avanzamos con 15 y los 15 en poco tiempo pierden su acreditación porque no han sido capaces de lograr, digamos, el sostenimiento de todos los estándares que habían avanzado. En el lanzamiento del 2006 ningún hospital acredita, ¿no? A pesar de que el ministerio vuelve a lanzar, digamos, con bastante ímpetu esta iniciativa. Y a partir del 2008, bueno, les decía, el primer hospital que acredita el Hospital de La Paz de segundo nivel hace toda un esfuerzo para poder establecer como un modelo que posteriormente es replicado a nivel nacional, incluso en Cochabamba hemos tomado es toda la estrategia que ha utilizado este hospital para poder ir avanzando la acreditación de varios establecimientos de salud, ¿no? Entre los cuales está el Hospital Punata, está el Hospital San Juan de Dios de Clisa y otros hospitales que han ido como copiando esta iniciativa para ir avanzando en forma ideal, digamos, todo lo que ha sido la, la estrategia mismo en sí, ¿no? La situación de la IA en Bolivia actualmente, bueno, en las últimas, en los últimos documentos que ha desarrollado el Ministerio de Salud, la acreditación con el Proyecto Nacional de Calidad ha tenido un declive, el que más bien ha tenido un levantamiento muy importante en el tema de acreditación ha sido la acreditación con la iniciativa Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, ¿no? Eh, bueno, desde hace 4 o 5 años aproximadamente, esto ha tenido un paso muy importante. En Cochabamba, no me acuerdo, la última vez ya estábamos rondando arriba de los 20 establecimientos de salud acreditados, pero a nivel nacional
realmente la cantidad de establecimientos que han ido acreditando ha sido bastante importante, ¿no? Como lógicamente en toda actividad hay barreras para lograr la continuidad de la acreditación o el declive de la acreditación que logran ciertos establecimientos de salud. Una de las barreras más importantes tal vez que se tiene es la falta de un proceso gerencial. No todos los directores que asumen hospitales de segundo, tercer nivel, incluso primer nivel, tienen pues un curso de capacitación gerencial, ¿no? Administración hospitalaria y otros aspectos que les permita, digamos, enfocarse de una manera más estratégica para hacer la sostenibilidad de la acreditación, ¿no? E incluso tal vez algunos hasta tienen la formación que se requiere, pero la práctica es la que digamos, tal vez deja de lado un poco ciertos aspectos, ¿no? De nada sirve tener un curso de capacitación a nivel de diplomado, maestría, etcétera, en gerencia hospitalaria, si nunca ha ensayado de cómo desarrollar un plan, cómo desarrollar un protocolo, un proceso, un procedimiento, etcétera, son tal vez las debilidades más importantes que actualmente tiene el personal de salud, ¿no? Porque no todos están en la capacidad técnica y en la habilidad que se necesita para poder desarrollar los documentos que exige a veces las acreditaciones. Y en este caso, bueno, hay que ir ajustando procesos, procedimientos, protocolos, y varios otros aspectos que es la parte gerencial, tal vez la parte más peleaguda, como decimos, ¿no? Que dificulta en muchos casos el poder avanzar en forma ideal en el proceso de acreditación, ¿no? Entonces, esta falta de proceso gerencial, ¿no? Incide pues en el plan de desarrollo, en la continuidad del programa que establece un establecimiento de salud y para lo cual, digamos, hay que ir haciendo una serie de esfuerzos para que el trabajo no sea de 3 o 4 personas, sino el trabajo sea de varios, sea de equipos, sea de todo un comité. Normalmente cuando se organiza un comité pues se invita a todo el personal de salud del establecimiento de salud para que participe. Cuanto más participa en el comité, el trabajo se hace mucho más fácil, más llevadero, etcétera, ¿no? Entonces, hay un trabajo gerencial que hay que desarrollar en base a la decisión política institucional que tal vez el hospital ya ha desarrollado, ¿no? Toda la actividad, lógicamente, empieza con la conformación del comité de lactancia materna, ¿no? Para la conformación, necesariamente el director y el administrador tienen que emitir, mejor dicho, los memorándums de conformación del comité, ¿no? A los diferentes miembros que tienen que ser representantes de todos los servicios prácticamente para que este comité sea multidisciplinario y la participación sea plena por todos los servicios, ¿no? El tercer aspecto, tal vez más importante, es la elaboración del plan de desarrollo de todo lo que es la acreditación, ¿no? Y esto lo desarrolla el Comité de Lactancia Materna, pero también lo puede desarrollar el Comité de Gestión de Calidad y Acreditación, que en algunos casos tiene algunos hospitales, ¿no? Indistintamente cualquiera que desarrolle el plan, el tema es de que este sea un plan bien socializado con todo el personal y las personas sepan que van a hacer la acreditación con esta gran iniciativa. Entonces, ¿cómo se implementa, ¿no? la estrategia Hospitales Amigos de la Madre y el Niño en los establecimientos de salud? Primero hemos dicho con una decisión política, ¿no? Donde hay un compromiso ejecutivo del director, del administrador, de los jefes de servicio, etcétera, que tienen que tener una influencia en los diferentes niveles que tienen bajo su mano, ¿no? De acuerdo al organigrama que tiene el establecimiento de salud. Esta decisión política que viene desde la MAE debe ser bastante difundida e influenciada en todos los niveles inferiores de la institución. Luego, en segundo aspecto, tenemos la conformación del comité de lactancia y hemos dicho que tiene que ser multidisciplinario y normalmente, como todo comité, tiene que tener pues sus reglamentos de funcionamiento del comité, ¿no? Normalmente se organiza el comité emitiendo los memorandos de designación, ¿no? Y después este comité tiene que tener su reglamento de funcionamiento para que sepan cuál va a ser su ámbito de acción del comité. Como todo comité, además tiene que tener un libro de actas notariado donde se vaya registrando las reuniones que va a tener el comité. Y como va a tener reuniones, tiene que tener un cronograma de actividades, ¿no? Que va a tener con fechas fijas, puede tener también fechas que se realicen, digamos, por alguna emergencia, que se realicen las reuniones.
pero tiene que tener un cronograma, ¿no? Tiene que tener los memorandos, tiene que tener un libro de actas, tiene que tener su cronograma, ¿no? Y sus reglamentos, normalmente es la base técnica para la conformación de un comité de lactancia. Y tiene que tener un plan de desarrollo, ¿no? Donde esté establecido en el plan de acción, llamado también o plan de acreditación, si quieren llamarlo, donde está la misión, la visión del establecimiento de salud, un análisis FODA que se haya podido desarrollar para establecer las estrategias, las fortalezas, las debilidades, etcétera, de donde nazcan los objetivos estratégicos de la institución, las líneas de acción, el seguimiento y la evaluación, todo eso establecido como se establece un plan, ¿no? Con las estrategias y las características que tiene, ¿no? Entonces, este proceso gerencial va a involucrar el desarrollo de varios documentos. Aquí le estoy colocando, por ejemplo, los 2 documentos que ha desarrollado el Hospital San Juan de Dios de Clisa, como el uso de medicamentos durante el embarazo y periodo de lactancia, por ejemplo, ¿no? O la misma norma ahí que tiene de iniciativa del Hospital San Luis de la Madre y el Niño propia del establecimiento de salud, que está en base a la ley de lactancia materna, donde se establecen los 11 pasos y cómo cumple el establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en la designación y conformación del comité de lactancia, tiene que haber normalmente el presidente de todos los comités de los hospitales, es el director del hospital, ¿no? Pero el director debe designar con un memorándum un coordinador del comité de lactancia que va a asumir normalmente muchas veces va a asumir como la presidencia del comité porque el director a veces no puede estar en todos los comités participando en forma permanente, ¿no? Entonces, tiene que haber un coordinador que va a llevar a funcionar el comité en base al cronograma, en base al reglamento, etcétera, ¿no? Asimismo, se va a designar los componentes del comité de lactancia materna de manera multidisciplinaria con una invitación pública, incluso donde se acoplen, mejor si se acoplan en forma no obligatoria, ¿no? Que se vayan acoplando en forma esporádica, permanente, etcétera. Y bueno, va a haber una acta de constitución del Comité de Lactancia Materna que va a estar en la primera hojita del libro de actas que tiene notariado el establecimiento de salud, donde se conforma el Comité de Lactancia Materna, una fecha determinada, con la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que la institución ha asumido, digamos, que va a cumplir la ley, ¿no? Que va a ser una estrategia que va a terminar con la acreditación del hospital como hospital amigo de la madre y el niño, eh, se va a desarrollar una serie de actividades, ya sea por el comité de lactancia o con el comité de acreditación, un análisis FODA, ¿no? Del cual van a ser posteriormente los objetivos, la misión, la visión, las estrategias, etcétera, y bueno, todos vamos a iniciar además con una primera autoevaluación para saber dónde estamos. Podemos estar, por decir, si tomamos un puntaje del 1 al 100, podemos estar en 10, en 20, en 30, en 40, no sabemos. Y a partir del cual, digamos que estamos en 40% de cumplimiento de los estándares que exige la acreditación. Bueno, el 60% que les falta es lo que van a incluir en su plan para ver de qué manera ustedes van a culminar, ¿no? Sus actividades para cumplir al 100% las exigencias que tiene esta acreditación o esta iniciativa, ¿no? Lógicamente, como en todo proceso de acreditación, tiene que haber una claridad en la meta que quiere conseguir, en este caso la acreditación, tiene que tener un plazo para lograr, ¿no? Normalmente, en forma efectiva, todo este trabajo fácilmente puede durar entre 8 meses a 2 años, ¿no? Depende de cómo esté al inicio de la autoevaluación, qué documentos se quiera desarrollar, qué estrategias se quiere avanzar, etcétera, y de cómo además las características del establecimiento de salud, ¿no? Sabemos que a mayor cantidad de recurso humano, también hay mayor dificultad para poder ir avanzando hasta por un proceso de capacitación, porque hay que desarrollar por grupos, etcétera. Entonces se hace un poco más difícil todo este tema. Bueno, y como en todo plan, tiene que tener un criterio de medición, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede ver cómo se avanza, ¿no? Entonces tiene que haber permanentemente un criterio de medición. Y normalmente la medición se realiza pues en los CAI hospitalarios, en los comités de análisis de información hospitalaria, donde se ven los avances con el proceso de acreditación, ¿no? Entonces, una vez que se ha definido todo este tema, hay las reuniones establecidas ya con un cronograma por parte del comité de acreditación, donde van definiendo y van verificando qué cosas se ha cumplido, qué cosas no, porque el plan normalmente tiene una planilla que involucra qué estrategia se va a avanzar,
quién lo va a realizar, en qué tiempo se va a hacer el seguimiento, etcétera. O sea, todo un plan de seguimiento, ¿no? Para cumplir los objetivos, las metas estratégicas que tenga la institución, ¿no? Inicialmente podemos partir como la arañita que tiene en la parte superior y poco a poco, a medida que avanza el trabajo del comité de lactancia y de todo el personal del establecimiento de salud, esta arañita se va a ir llenando hasta ser el 100% en todas las exigencias que tiene los estándares de acreditación de esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, en relación a otro tipo de acreditaciones, esta iniciativa tiene un trabajo hormiga que desarrollar fundamentalmente en la capacitación a las mamás, porque la acreditación la realizan las mamás. Las encuestas que se realizan a las mamás durante la evaluación de esos 4 o 5 días que puede estar el comité en el hospital es lo que les va a permitir acreditar o no como hospital San Miguel de la Madre del Niño. En realidad, quienes les acreditan son las mamás. Las encuestas que se desarrollan en el personal de salud, en el personal administrativo, etcétera, no tiene tanto peso a la hora de hacer la sumatoria con la metodología de evaluación que se tiene, ¿no? Lo que sí, digamos, tiene mucho valor son las encuestas que se realizan con las mamás y la revisión de las historias clínicas, pues donde tiene que estar establecido todo el trabajo que el establecimiento de salud desarrolla durante la estadía de las mamás, ¿no? Entonces, la organización del comité de lactancia, cuando el hospital, digamos, por ejemplo, es un hospital que nunca ha acreditado con el PRONAS o con ninguna otra acreditación, entonces hay que ir organizando otros subcomités que va a hacer falta a la hora de desarrollar un trabajo efectivo en la institución. Tal vez un subcomité académico, por ejemplo, para ver todo este tema de lo que va a ser la capacitación continua con el personal de salud, ¿no? Un subcomité de supervisión que en algunos casos han desarrollado algunos hospitales y da buen resultado, ¿no? Un subcomité de evaluación también. En este caso se puede suprimir organizando el comité de acreditación nomás del establecimiento de salud que pueda hacer este trabajo de supervisión y evaluación en todo caso también. La elaboración del plan de trabajo que tiene que ser bien desarrollado por todo el comité y con participación activa también de las MAES y los jefes de servicio, etcétera, etcétera. Y bueno, como todo establecimiento, una vez que desarrollan el análisis FODA, etcétera, van a desarrollar, les dije, la comisión y la covisión del establecimiento de salud. Aquí bien, por ejemplo, hay un ejemplo de misión de un comité de lactancia que ha definido para un establecimiento de salud. Dice, un comité con calidad, comprometido con la capacidad formadora en lactancia materna, facilitador de la educación continua del personal de salud en lactancia materna, que realiza investigación científica enmarcada en normas, reglamentos institucionales destinadas a coadyuvar en la solución de los problemas dominantes de salud en el distrito con base en la evidencia previa. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero, eh, bueno, ustedes ya pueden desarrollar la misión, la visión, siempre cumpliendo lo que establece, ¿no? ¿No? Hay 5 preguntas a las que tiene que responder la misión, la visión. Normalmente, si responden a esas preguntas, es una misión y una visión bien desarrollada, ¿no? De todas maneras, si no está mal planteado, normalmente los gestores de calidad conocen cuáles son los requisitos para establecer la misión, la visión, y esa es la que tiene que revisarse y aprobarse posteriormente para poder establecer en el documento que tiene la institución. Aquí le estoy mostrando también un análisis FODA que realiza en algún momento un hospital, por ejemplo, donde ven las fortalezas, por ejemplo, que es un hospital materno-infantil, tiene una organización administrativa adecuada, una infraestructura suficiente, personal proclive al cambio, personal medianamente capacitado, etcétera. Pero ven, miren sus debilidades y amenazas donde hay normas desactualizadas, normas no disponibles, procesos de capacitación insuficiente, el tema de sin continuidad ni evaluación de todo el trabajo en relación a la ley, falta de presupuesto, etcétera. Y a partir de estas debilidades se va encontrando pues las estrategias que va a desarrollar el establecimiento. Una vez que ha desarrollado este análisis FODA, aquí por ejemplo tenemos a partir del FODA un resumen de objetivos. Y ven, por ejemplo, dicen elaborar un plan de capacitación de recursos destinados al programa porque han identificado que tienen una pobre capacitación de su personal, entonces tienen que elaborar un plan. Dice lograr la participación del 100% del personal porque hay poco personal capacitado, ¿no ves? Actualizar normas de lactancia materna porque han visto que tenían normas desactualizadas. Elaborar un plan de capacitación y seguimiento de evaluación del personal según el área de trabajo, etcétera, ¿no? En función al análisis FODA, entonces se va desarrollando los objetivos estratégicos que tiene que tener la institución
para poder trabajar y cumplir todas las debilidades, mejorar las debilidades que tiene el establecimiento de salud, ¿no? Y de ahí también nacen pues las líneas de acción emergentes, como por ejemplo desarrollar el sistema gerencial del programa Amigo de la Madre y el Niño, fomentar la capacitación permanente en lactancia materna, etcétera, ¿no? Y consecuentemente, ya les decía que se tiene que desarrollar una serie de documentos, ¿no? Normas institucionales, normas propias del establecimiento de salud y otra bibliografía que se pueda requerir. Hay bastante material de impresión y distribución que hay que ir desarrollando, ¿no? Como trípticos, dípticos, ¿no? Una serie de otros documentos claves que se pueda utilizar en el momento de la consulta externa, en el momento del parto, en el momento de la cesárea, etcétera, para ir cumpliendo cada una de las exigencias que hace esta normativa a la hora de la evaluación, ¿no? Entonces, todo este proceso de capacitación, de reciclaje que se hace con el personal de salud, tiene que estar centrado en la difusión correcta de la normativa que tiene la lactancia materna y sus normativas, ¿no? Desde lo que es la norma misma de la ley 3460, su reglamento de sanciones, etcétera, ¿no? Y también la capacitación en general por áreas y servicios, el reciclaje permanente que tiene que hacerse en función al pretest, ¿no? Y también la elaboración y distribución en CD o en forma física, digamos, a diferentes áreas y servicios, digamos, el plan mismo, las estrategias, etcétera, para que el personal vaya conociendo, ¿no? La distribución permanente en diferentes documentos o cualquier otra estrategia que la institución utilice para poder difundir los 11 pasos de la lactancia materna, charlas sobre la ligadura tardía, apego precoz, y cualquier otra temática que pueda elegir la institución para poder fortalecer la capacidad técnica del personal, ¿no? En el dossier de temáticas que tiene, por ejemplo, el Comité Departamental de Lactancia Materna, existe más o menos casi como 40 documentos que pueden seleccionar para poder capacitar al personal, ¿ya? Pero al menos son 20 temas centrales que tiene que tener sí o sí el personal de salud para poder ser capacitado en la institución en base a su plan de capacitación continuo, ¿no? Son bastantes temáticas. Por ejemplo, una institución ha elegido la capacitación en el uso del vasito para enfermeras de neonatología, por ejemplo, para utilizar la técnica del vasito en la alimentación de los neonatos, ¿no? La distribución bibliográfica, hemos dicho que tiene bastante evidencia científica y esto puede estar accesible, digamos, también para el comité de la institución en el CEDES, en la unidad de promoción. Debe haber una difusión masiva, digamos, de todo el trabajo que se desarrolle por áreas, ¿no? Y asimismo hay videos y hay otros que la institución también tiene que desarrollar para que pueda estar difundiéndose en forma permanente en las salas de espera y en otras áreas estratégicas de la institución, ¿no? Normalmente hay varias instituciones que desarrollan los videos institucionales de apego precoz y de varias otras estrategias que lo van socializando pues en todos los servicios y en las áreas de espera que tiene la institución, ¿no? Bueno, ya les decía, todo este trabajo significa una actividad de gran promoción también de todo lo que es el programa de lactancia materna en el hospital, lo cual hay que elaborar trípticos, banners con los 11 pasos, banners con otro tipo de exigencias que tiene la misma norma, etcétera, que además tiene que ser aprobado con el comité de lactancia cada documento, porque además el CEDES exige una serie de documentos que tienen que tener ciertos aspectos que está establecido en la ley, ¿no? Y que tiene que ser verificable a la hora de ver todo el material que se desarrolla dentro de la institución, ¿no? Y de ahí nace pues este material que les estoy mostrando, ¿no? Donde hay varias cosas, puede haber problemas de la lactancia, técnicas de lactancia, la técnica del vasito, técnicas de extracción de la leche, ¿no? Tipos de pezones, tantas cosas que se puede ir previendo dentro de todo el material institucional, está el desarrollo de este material, ¿no? Que se va viendo ahí los 11 pasos, se va viendo una serie de documentos que son propios de cada institución que va a ir desarrollando para presentar. De igual manera, los banners, los trípticos, los dípticos, etcétera, debe cumplir ciertos aspectos que ya están establecidos, incluso en
la misma norma que se encuentra en digital del Ministerio de Salud les permite bajar para poder, si quieren ampliar o asimilar, digamos, como propios dentro de la institución, estos documentos que se quieren, digamos, en el cumplimiento de los 11 pasos, ¿no? Lógicamente que cada trabajo que van a desarrollar en la institución tiene que estar bien documentado, tiene que tener, por ejemplo, en los planes de capacitación, listas de asistencia a las capacitaciones con firmas, fecha, horas, sellos, etcétera, tema de capacitación, docente de quién capacita, con qué modalidad, si ha sido con un pretest, un post-test, cómo ha sido la capacitación, etcétera. El plan tiene que ser claro, ¿no? Para ver de qué manera se va a desarrollar y todo tiene que estar documentado, ¿no? Con sus listas de asistencia, etcétera, etcétera. Y cada una de las cosas que vayan desarrollando tiene que ir armando unas carpetas para que en el momento de la evaluación se pueda presentar todo el trabajo que ha desarrollado la institución en realidad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, videos de lo que es el apego precoz durante el parto, durante una cesárea, ¿no? El tema de las charlas que se hacen en pasillos, las charlas que se hacen en salas, tantas cosas que se puede ir documentando, hay que ir estableciendo una carpeta, ¿no? Con esta documentación para poder mostrar en el momento de la evaluación externa, ¿no? Bueno, la información de todo lo que es lactancia materna debe estar desde la entrada prácticamente, ¿no? Como están viendo, por ejemplo, es el portal de entrada principal que tiene el hospital de Clisa y miren, está resaltando la prohibición del uso de biberones, etcétera, dentro de la institución, ¿no? Chupones, biberones, etcétera. De entrada, pues así de grande, ya la gente le está mostrando que en ese hospital se va a controlar ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un aspecto a tomar en cuenta de una manera muy importante. Entonces, todo el tema de la promoción del programa de lactancia materna en el hospital involucra charlas en las salas de maternidad, prenatal, etcétera, pediatría, neonatología, donde pudiera estar, donde existe un contacto con una mamá, con una puérpera, con una embarazada, etcétera, se debe desarrollar actividad permanente porque ellas son las que nos van a acreditar. Implementación de un sistema de video para difusión en las salas ha sido una estrategia que ha dado muchos resultados en muchos hospitales. Y bueno, hay que establecer áreas también donde está reflejando el trabajo de todo el comité, ¿no? ¿No? Un lactario, por ejemplo, donde que facilite la reunión del, de los grupos de apoyo, por ejemplo, donde se les enseñe varios aspectos a las mamás que tienen dudas en relación a cualquier temática de la lactancia materna, etcétera, ¿no? Y como hemos dicho, se vaya evidenciando todo el trabajo de todo lo que hacen en partos, en cesáreas, etcétera, y que no sea solo por la evaluación, ¿no? Que sea, sino más bien una actividad permanente en cumplimiento de una ley y en una adaptación del trabajo que normalmente realizan sin cumplir los 11 pasos, como en algunos establecimientos donde no realizan el apego precoz, etcétera, ¿no? Y que a partir del trabajo se vaya estableciendo como algo rutinario, como algo permanente, etcétera, y se vaya certificando pues cada una de esas actividades, ¿no? La supervisión y evaluación del programa en el hospital tiene que estar a cargo también del comité de lactancia, pero puede designarse otro evaluador externo de seguimiento, etcétera, que vaya desarrollando permanente actividad para que todo lo que exige esta ley con los 11 pasos se vaya cumpliendo en cada área y servicio, ¿no? Y es así, por ejemplo, aquí tenemos cuando se está haciendo la evaluación de cómo se está implementando, por ejemplo, esta hojita es para evaluar el puerperio inmediato en la sala, ¿no? Para ver si durante las primeras 6 horas el personal de enfermería enseña a la madre, ¿no? La temática que tiene que enseñar, sí o no, así, ¿no? En las primeras 6 horas el personal de salud, médico, enfermera, interno, alumnos, etcétera, colaboran para amamantar la leche y cómo explica lavarse el pezón con su propia leche, lavada frecuente de las manos, etcétera. Por ejemplo, aquí tiene, este es una pequeña ficha de evaluación, podríamos decir, que utiliza un establecimiento de salud para hacer seguimiento al trabajo en salas. Se puede hacer seguimiento al trabajo en sala de partos, en quirófano, ¿no? En el consultorio, etcétera, para ver si los médicos están cumpliendo con las charlas que se debe dar en el primer control, segundo control, tercero, cuarto control, etcétera, para ver de qué manera lo está registrando en el expediente clínico y varios otros. Tiene que haber estrategias para ir midiendo que el trabajo sea efectivo en cada área y servicio, ¿no?
Y bueno, de esa manera es que, digamos, el establecimiento va a encontrar entonces un camino ideal, un camino correcto, cuando establezca su plan y establezca un sistema de seguimiento y medición permanente a todo el trabajo que se vaya desarrollando, ¿no? Y donde el comité esté aprobando permanentemente los documentos y toda la parte gerencial, digamos, siempre cumpliendo las exigencias de lo que está establecido en la ley. Y al cabo de un tiempo, lógicamente, vendrá una evaluación externa, ¿no? Normalmente por el comité departamental de acreditación. Muchas veces cuando los establecimientos son de mediana a alta complejidad, como son segundo, tercer nivel, etcétera, a veces viene también acompañando un representante o más del Ministerio de Salud, que son parte de los evaluadores externos, y donde se realiza la evaluación en diferentes áreas, ¿no? Y termina con la entrega de dos placas normalmente en los hospitales de segundo y tercer nivel. Una placa del Ministerio de Salud, ¿no? Que le acredita como hospital amigo de la madre y el niño, y una segunda placa que viene de la UNICEF, que es una placa que tiene una característica muy especial que está establecida ya a nivel mundial y quien quiera que tenga esa placa pues es reconocida a nivel mundial como un hospital amigo de la madre y el niño, ¿no? Esta es la placa del Ministerio de Salud, como pueden ver, es el Estado plurinacional que acredita al hospital como hospital amigo de la madre y el niño, y esta es la placa de la UNICEF. Es una placa que lo pueden ver en todos los hospitales amigos de la madre y el niño, ¿no? Y también tiene su historia esta placa, ¿no? Y quienes la revisan se van a encontrar con unos aspectos muy importantes del porqué de esta placa, incluso que emite la UNICEF, que además los registra entre sus hospitales amigos de la madre y el niño a nivel mundial y pueden estar pues reconocidos como tal después de hacer esta acreditación. Lógicamente en la entrega de la acreditación participan autoridades como el director del CERES, o representantes del Ministerio de Salud y otras autoridades que vienen a entregar el reconocimiento al trabajo que desarrolla el establecimiento de salud en convertir un hospital en un hospital amigo de la madre y el niño. Bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, estamos atentos a las preguntas. Gracias.